Mis queridos estudiantes, hoy es 18 de noviembre Buen día. del 22. Buenos días, día de la Virgen de Chiquinquirá. Eh, y vamos a reunirnos por sexta vez, quinta vez, no sé, es la semana 5. Entonces es la cuarta vez que nos reunimos. Y vamos a conversar sobre literatura fantástica, que es el tema de hoy. Estoy esperando a los estudiantes. Ya llegó la señorita Mateus. Hola, perdón. Ah, sí, Mateus. Hola, Mateus. Profesor Malaver, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me alegra muchísimo, me da mucho gusto por usted. Eh, bueno, estoy esperando que vengan los demás, porque, bueno, ¿qué estoy diciendo? No, tú converso contigo. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, ocupaciones, tareas, familia, pero todo bien, gracias a Dios. Ah, gracias a Dios. Sí. Eh, Con respecto a la clase de esta semana, ujú. Sí, ¿qué pasa con la clase de esta semana? ¿usted me escucha? Bueno, mientras estaba viendo la clase, relacioné mucho eso con las clases anteriores que habíamos tenido sobre la ficcionalidad, sobre la ficción, ¿verdad? Ajá. Entonces, antes creía, o bueno, relacionaba estos términos, relacionaba la ficción y la fantasía. Entonces, se me ocurrió, o sea, pensar en las diferencias que tienen. Entonces ya, o sea, ya puedo decir que entiendo sus principales diferencias. Entonces sería que la fantasía vendría siendo lo imposible por suceder. O sea, lo misterioso y además de misterioso es desconocido. Por lo tanto, es imposible para que suceda, ¿verdad? Es lo que se plasma en la fantasía. Y por otro lado, la ficcionalidad vendría siendo la posibilidad de que algo acontezca o las posibilidades de que algo haya acontecido, ¿verdad, profesor? Es su diferencia. Eh, bueno, en general yo creo que sí, pero eh, uno lee un cuento fantástico y se dice, ah, es imposible. Un momentico. No siempre es imposible porque, fíjate, hay diversos tipos. Vamos a dejar entrar aquí a Rincón para que no se pierda, no se pierda esta respuesta. No Ok. siempre es imposible lo que está en la fantasía, que a mí me parece bien llamarlo fantasía, yo diría más bien lo fantástico. Siempre que leo sobre este asunto, oigo decir, leo que los autores, los especialistas, hablan de lo fantástico más que de la... Eso les decía, no recuerdo si lo habré dicho o lo habré escrito o si hace mucho que lo dije o lo dije como en un paréntesis o hablé largo rato de eso, no recuerdo. Pero en algún momento creo haberles dicho que la fantasía me hace pensar en, en los libros de gnomos y de hadas y esas cosas, y eso es, claro que sí, literatura fantástica, pero normalmente la literatura fantástica a la que se refiere la teoría, la mayoría eh, del material bibliográfico que uno revisa cuando estudia estas cosas, la literatura fantástica a la que se refiere son esas historias que pueden ser bien cotidianas, bien que le pasan a cualquier persona y que de repente uno se pregunta, pero ¿esto es posible? Mira lo que tú estás diciendo. ¿Esto es posible? ¿Existe alguna explicación científica para esto? Uno dice científica con el sentido de objetiva, ¿no? Si yo me pongo a estudiar este asunto, voy a encontrar alguna ley natural que lo explique. Eh, y uno tiene esa duda, ¿no? ¿Cómo es posible que pase esto si no le veo la explicación? Y a veces tiene explicación y a veces no. O a veces no hemos descubierto todavía
eh, el detalle que lo hace explicable. A lo mejor la ciencia no ha llegado a ese punto. Eh, entonces, a veces es posible lo que está en la literatura eh, fantástica y a veces sucede que falta tiempo para que sea posible. Porque, por ejemplo, los viajes a la luna que pensó Julio Verne en su tiempo, cuando él los escribió en el siglo XIX, era imposible. Uno podía decir que era imposible, porque no había forma de llegar a la luna. Pero en 1969, casi 100 años después de que Julio Verne escribió la novela en que un personaje suyo llega a la luna, en 1969 no solo se hizo posible, sino que se hizo real. Unos hombres llegaron a la luna. Es una cosa inimaginable, que pensábamos que era imposible. Y se hizo posible, y aunque no ha vuelto nunca más nadie a la luna, existen los equipos, existen la tecnología y existen los vehículos, o existen o se pueden crear para llegar a la luna. Y más allá, si existen vehículos que han llegado más allá, si existen vehículos que ya están en otra galaxia, imagínense, llegar a la luna es como salir de casa e ir a la panadería. Entonces, con el tiempo pueden volverse posibles las cosas que juzgamos imposibles en la literatura fantástica. Pero no es que estrictamente como es fantástico es imposible, no siempre. ¿Tienes la mano levantada o no me había dado cuenta? No, la tengo levantada, profesor. Usted está hablando sobre lo cotidiano, ¿verdad? Ajá. Entonces, me trajo a memoria esas escenas en las que se puede decir que no hay explicación científica o que quizá no se ha descubierto. No sé si a ustedes les ha ocurrido que, por ejemplo, están pensando en una persona en específico, un familiar, la abuela, el tío, la tía, y por alguna razón, no sé, o un vecino, una cuestión así, van en la calle y de repente justamente están pensando en la persona y se consiguen a la persona o Sí, la persona los llama. Entonces uno dice como que te llamé con la mente o te encontré porque es algo así se le puede llamar fantástico. Cuando es como que, bueno, caramba, o no, porque es parte de quizá, lo cotidiano. quizá sí. No sé, eso, oye, qué pregunta. O sea, qué difícil de responder y de reflexionar, porque em, ya estoy pensando como que no, porque no hay no hay un punto inexplicable en el asunto. Digo yo que no lo hay, inexplicable. Mm, bueno, coincidieron los momentos en que tú estabas por tu camino y aquella otra persona estaba por el suyo y, y ahí se le ocurrió llamarte, ¿no? En ese momento puede haberse le ocurrido cualquier cosa, pero lo que se le ocurrió fue llamar. Eh, no sé, eso parece como una coincidencia bastante sencilla. Mm, Creo que tengo que reflexionar más para ver si eso puede ser fantástico. El, el acontecimiento fantástico es más bien extraordinario. Este de que tú vayas caminando por un lugar y que esa otra persona se tropiece contigo, o tú te tropiezas, las dos se tropiezan, puede ser una coincidencia, ¿no? Grande. Eh, no es imposible porque si viven las dos personas en la misma ciudad, bueno, en algún momento se pueden encontrar, aunque también puede suceder que vivan 60 años en la misma ciudad y no se encuentren nunca. Porque yo a veces me he puesto a pensar eso. Mi prima fulana ha vivido en Caracas desde que nació y tiene 50 años. Y yo vivo en Caracas desde hace 30 y nunca en la vida la he visto en la calle. Cuando la he visto es que la he ido a ver su casa, pero mm, no me la tropiezo. ¿Pero por qué no me la tropiezo? Es más, nunca me tropiezo al presidente de la República, que vive ahí. Entonces, no sé. Yo creo que es un acontecimiento cotidiano, pero no es, eh,
imposible, no es extraño, no es misterioso. Uno puede pensar a primera vista que es misterioso porque, oye, mira, en el instante en que yo estaba pensando en esa persona, me replicó el teléfono y apareció su nombre. Si eso no está rodeado de alguna otra cosa más, de algún otro matiz o algún otro hecho que rompe con la realidad o que rompe con lo explicable o que no tiene una explicación ah, razonable o racional más bien, creo que no habría que juzgarlo de fantástico. Creo que, considerando esta pregunta, creo que he faltado a mi propósito de mostrarles. Bueno, seguramente había material sobre eso, había cuentos fantásticos en el material de esta semana que yo, como lo he revisado en otras ocasiones, esta semana no lo he revisado. Pero lo que iba a decir es que he faltado mi propósito que tenía esta semana de mostrarles cuentos fantásticos para que vean cosas extraordinarias, eh, que pueden comenzar con una casualidad, porque tú te tropiezas con alguien en la ciudad, en el momento en que estabas pensando en esa persona, y a partir de ahí empiezan a pasar cosas extraordinarias, entonces eso se puede convertir en fantástico, claro que sí. Eh, pero lo fantástico es difícil de concebir también porque lo primero que le da a uno es la duda. Eh, Suetan Todorov, el mismo que mencionábamos la semana pasada, dice que la literatura fantástica aparece cuando al lector se le prende la duda. En el momento en que estamos dudando de si esto será o no será, si esto tiene o no tiene explicación, si esto de verdad está sucediendo o yo me lo estoy imaginando, en el instante de la duda, ahí está lo fantástico. Esa es la explicación que da Todorov, que a mí me parece de las mejores, ¿no? A ver, ¿sigues Dameri con la mano levantada o fue que la dejaste ahí la dejaste? No, sigo, porque mientras Ah, que usted habla, se me, o sea, tengo otras preguntas. Por ejemplo, entonces, la diferencia entre lo fantástico y lo ficcional sería que lo ficcional es como algo planificado, ¿verdad? Mientras que lo fantástico es algo que es interrumpido, como lo natural, lo cotidiano, interrumpido de manera de improviso. mientras estás preguntando, me digo, oye, pero es que no tiene mucho sentido hacer esa diferenciación entre ficción y fantástico. Y sigues hablando y me digo, no, claro que tiene sentido, porque eh, si la ficción es todo lo literario, o puede ser todo lo literario, mientras que lo fantástico es un sector. Y después, y te sigo oyendo y me digo, Ok, no, no es un sector. Lo fantástico existe fuera de la literatura también, o puede existir. Y entonces me digo, sí, es que la pregunta es muy difícil de contestar. No es que yo tenga dificultad en ok. contestarla, que la tengo, sino que es difícil, ¿no? Fíjate cómo Ajá, un especialista de muchísimos años en el asunto, como todo Love, tiene que recurrir a una imagen, a una metáfora o a un ejemplo para poder explicarlo. Porque si no tenemos, ya lo decía yo en la introducción del foro, si no tenemos todavía, después de 3.000 años, una definición indiscutible de literatura, entonces tampoco vamos a tener una definición indiscutible de literatura fantástica. Y lo fantástico, como es inasible, intangible, no es concreto, ¿no? Entonces es como la libertad, como el amor, como la fe. Uno dice, bueno, yo te puedo dar un ejemplo de fe, pero que definirte lo que es la fe es muy difícil. Yo te puedo decir cómo es el amor, cómo se siente cuando uno está enamorado. Ok, yo te puedo decir eso, pero ¿qué es el amor? Por favor, no te pongas exigente. Uno puede decir eso, ¿no? Entonces, lo fantástico, ay, por el amor de Dios, ¿cómo te digo yo qué es lo fantástico? No te estoy diciendo esas cosas, no estoy hablando de hipotéticamente. Eh, es tan difícil de definir que hasta los especialistas recurren a la metáfora. Yo tenía un profesor, un curso que tomé una vez en la Escuela de Letras, que dijo una vez, y a mí se me quedó
grabada esa frase. La metáfora es aquello a lo que recurrimos, la imagen, dice él, pero una imagen es una metáfora. Es aquello a lo que recurrimos cuando se nos acaban las palabras. O sea, cuando usted no tiene palabras con qué definir una cosa, entonces ya usted no intenta definir, usted lo que hace es poner un ejemplo o una metáfora. Es como cuando sucede tal cosa, ¿no? Ah, fíjate, a Jesucristo, le preguntan, ¿cómo es el reino de Dios? No hay manera de que un ser humano se pueda imaginar eso. Entonces viene Jesús, que es el especialista, que proviene de ahí y dice, bueno, el reino de Dios se parece a cuando, qué sé yo, un hijo le pide a su padre la herencia y se va y la gasta y después regresa. El padre lo perdona. Así es el hijo, así es el reino de Dios. Tú le pides a no sé, a Ricky Martin que te dé una definición de música, te va a decir, bueno, la música es como cuando uno está en una piscina, ¿no? Y tiene un whisky. Me imagino yo que alguien así podría definir la música de esa forma. Pero eso no es una definición, eso es una metáfora, eso es una imagen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque cuesta tanto definirla que las palabras se agotan, la imaginación se agota, y además no deberíamos definirla con la imaginación, sino con el cerebro, con la razón, pero la razón no es suficiente para definirlas. Entonces uno empieza a usar la imaginación. Eh, para tener idea de lo fantástico, bueno, hay que pasar un tiempo reflexionando sobre eso. Hay que leer cuentos fantásticos, novelas fantásticas, ver películas fantásticas. ¿Tú has visto Harry Potter? Dameri. Ay, se fue Dameri. Sí, Bueno, si ya tuviste no, Harry aquí Potter, estoy. ya sabes lo que es. Es que una vez, me estoy acordando de una vez que la profesora Machuca dio una clase sobre literatura fantástica y una de sus alumnas era alumna mía también, ¿no? No sé cómo es posible que sea alumna de Machuca y mía al mismo tiempo si damos la misma materia. Pero no, bueno, debe ser que ella entraba en mi clase, porque ya tú sabes que hay gente que entra en mi clase aunque no es mi alumna. Bueno, entonces viene y me dice, profe, pero deme un ejemplo de, 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 de lo fantástico. Entonces yo le dije, le usé una escena que a mí me encantó de Harry Potter, de la única película de Harry Potter que he visto, ¿no? Que la vi a regañadientes, yo no quería. Pero entonces el asunto es que le digo, ¿tú te acuerdas de aquella escena? No sé en cuál película es, ustedes recordarán mejor que yo. ¿Te acuerdas de aquella escena en que está el, el director de la escuela, el señor de la barba blanca, que nunca me acuerdo cómo se llama, está en una reunión con los muchachos, con Harry y los otros dos y otros estudiantes de la escuela, y que hay un problema y tienen que resolverlo y para eso hay que ir a Londres. Un momento que está llegando alguien, paisano. Hay que saber si fulano de tal está en Londres. Entonces el director dice, Harry, tú vas a ir a hacer esta cosa. Hermione, tú busca no sé qué. Y entonces el señor se voltea hacia una pintura que hay colgada en la pared y le dice, fulano. Y el señor que está retratado en la pintura se voltea, dígame maestro, ¿no? Y uno dice, ay, la pintura se movió. El personaje que está retratado, que se supone que es inmóvil, que no es una persona, sino una imagen, se movió y le habló. Y el viejo le dice, ve a Londres y pregunta ya en el museo tal que si han visto a fulanita. Una cosa así. Eso es lo fantástico. O sea, en la vida real tangible y en lo que le pasa a uno todos los días, de verdad, no es posible que uno vaya y le hable al cuadro y el cuadro le conteste, y mucho menos que uno le dé una orden al cuadro o al personaje que tiene el cuadro y que y que el personaje diga, sí, inmediatamente, y que se vaya y quede el cuadro vacío. Ese es un ejemplo de lo fantástico. Cuando faltan las palabras, entonces uno recurre a esas imágenes, a esas metáforas. Eso es totalmente inexplicable en la vida cotidiana, pero es un ejemplo exagerado, ¿no? Eh, eh, Magnificado, como si lo pusiéramos en la lupa. Pero en la vida cotidiana a veces pasan cosillas así mínimas, digo así, pero es a escala reducida. Y uno se pone a mirarlo y pasa 50 años pensando en eso y no le encuentra una explicación y se lo pasa contándoselo a todo el mundo. Y uno dice, tú sabes que cuando yo era muchacho a mí me pasó tal cosa. Yo nunca he logrado encontrar una explicación.
Ahí, en ese detallito mínimo que uno tiene la duda o que uno no le ha encontrado la explicación, está lo fantástico. Cosas como milagrosas que suceden, ¿no? Porque es muy fácil, en realidad, crear un personaje que sea, qué sé yo, el hada madrina de Cenicienta. La hada madrina aparece, ¡pum! Ya está. Ah, mira, sí, este tiene una varita mágica que te puede hacer de todo. Y es muy sencillo explicarse eso. Uno se dice, no, ese es un invento de la imaginación del autor. Sí, es fantástico, ciertamente, y es literario también, muy bien. Pero cuando uno está hablando de la vida tangible en la que pasan las cosas que la física explica, y viene un punto en el que uno no encuentra esa explicación o tiene la duda, y uno se dice, aquí hay un elemento de cuento fantástico. Iba a decir de cuento de fantasía y funciona, ¿no? Pero el cuento de fantasía, como por ejemplo el de la Hada Madrina, es eso, pero aumentado 150 veces, 700 veces. En la vida cotidiana puede suceder a una escala mucho más pequeña. Me prolongo tanto en la respuesta que ahora tengo un gentío con la mano levantada. Dameri dice, deben estar viendo lo que dice Dameri, ¿no? Profesor, usted dijo que era complicado explicar, pero lo está explicando y lo entiendo mucho mejor. Bueno, gracias a Dios. Muchas gracias también a ti por decir eso. Salgado, no se preocupe usted porque llegó tarde. No llegó tarde. Estamos empezando. Yo todavía estoy saludando a la gente. Lo que pasa es que Dameri, como estábamos ella y yo solo, yo pregunté qué noticias tiene por ahí y me lanzó esa pregunta. La estamos comenzando. Sí, bueno, profesor, con respecto, bueno, me parece muy interesante la explicación que dio, a pesar de lo complicado que es el tema de las diferencias entre algo con respecto a la parte de lo fantástico, de que también podríamos suponer que lo fantástico se apoyaría en el asombro y el miedo que podemos tenerle a lo desconocido. Eh, Voy a poner un ejemplo relativamente sencillo, Frankenstein de Mary Shelley. Aún estoy leyendo la novela y me parece una maravilla. El Regro de Castellano y Literatura de Conexos, edición Santillana, me cautivó totalmente y dije que tengo que ver de dónde salió ese fragmento, porque en primer lugar la descripción del monstruo. Y creo que es esa curiosidad innata del ser humano, pero a la vez el miedo, es lo que nos lleva a lo fantástico. Porque, claro, uno le entraría la duda de qué pasaría si uno revive a un ser humano. Y a través de que Shelley da un paso más adelante y utiliza la ciencia, busca usar la ciencia para darle una suerte de explicación. Como para que no se lo discutan. Exacto, para no discutir mucho de que si Víctor utilizó otra cosa o que fue brujería, no, sencillamente buscó darle una vuelta, es darle vuelta a ese asunto, pero también juega con las expectativas del lector, porque uno pensaría que el monstruo en sí es, por así decirlo, el verdadero monstruo de la historia, cuando no lo es Víctor, Víctor es el por no monstruo. haber tratado al monstruo en sí como una suerte de ser humano, porque lo Y veía, también, no le dio perdón, amor. y también por esas ínfulas de creer que puede controlar la vida y la muerte. Es que causa ese miedo, pero Mm. también me acordó a la clase, al contenido de la clase, que habla de que inicialmente lo fantástico en la era del romanticismo buscaba explorar esos confines oscuros de la mente humana. Y siento que Frankenstein hace un muy buen trabajo en demostrar eso, porque muestra que a pesar de que quieres lograr algo y obtienes el resultado, de cierto modo quedas vacío, como que si, como si Víctor hubiera tenido la necesidad de, quién sabe, obtener algo más.
No oigo. a sentirse Ok. completo con haber logrado su objetivo de, de disculpe, profesor, no le escuché bien. Mi internet creo que es el que están dando mal. Esa era una acotación que quería dar. Otra que me llamó la atención, porque me recordó algo que hace algunos años vi, fue con el temario de los elementos que aparecen en la literatura fantástica según Calvá. Y me recordaron a una pequeña clase de dramaturgia que tuve hace tiempo cuando actuaba en teatro. He actuado desde hace 10 años y tuvimos unas pequeñas clases sobre dramaturgia. Y uno de los aspectos que me recordaron ese temario es que existen historias clásicas dentro de la literatura de las cuales se derivan las historias que algunas veces vemos en el teatro. Por ejemplo, Hamlet, mencionaron Hamlet, La Cenicienta, más en las historias. Hamlet, un hombre que busca la venganza de su padre, lo cual termina en tragedia. La Cenicienta, una muchacha pobre, pero con grandes aspiraciones y por cuestiones del destino, o en este caso de la hada madrina en sí, logra sus objetivos. Y el cuarto arquetipo, porque de verdad no recuerdo otro de esos arquetipos, era el del conde de Montecristo. Y entonces me recordó al temario porque siempre involucran ciertos elementos para llevar a cabo la narrativa. En el caso del teatro se refieren a las convicciones del protagonista y cómo buscan lograr sus metas o cómo buscan transmitir su mensaje. Eh, sí, dos cositas que me da mucha pena que tengo a Rincón ahí esperando hace tanto tiempo. Cuando mencionaste Frankenstein, a mí me vino a la mente un cuento que no sé si estará ahí en los archivos de Canvas, que es La pata de mono, que da miedo del otro mundo. Yo cada vez que me acuerdo del título me pongo a temblar por la cosa asombrosa, misteriosa, amedrentadora que uno siente cuando está leyendo ese cuento. Bueno, cuando va más allá de la mitad, ¿no? Cuando va llegando al final, uno siente muchísimas ganas de no seguir leyendo, porque el terror que da es una cosa terrible, terror, terrible. ¿Qué otra cosa va a dar? Eh, entonces, si no lo has escuchado nombrar, si no lo han escuchado nombrar, anoten la pata de mono, que fue escrita por un señor cuyo apellido siempre se me olvida, pero no pone su nombre, sino las iniciales de los primeros dos nombres. W y un apellido típicamente inglés, ¿no? Una cosa así como W Johnson, pero no estoy seguro de que sea Johnson. W Wilson. Lo busqué y dice W. Jacobs. Jacobs, muy bien. Ese es. Qué maravilla de cuento por el mecanismo para despertar el miedo en el lector. No por no por lo que pasa, sino porque este señor ha encontrado la clave para que uno sienta miedo, que uno sienta que en algún momento se va a materializar aquí delante de uno lo que está leyendo. Eso es un maestro. Y otra cosa que recordé que te iba a mencionar era, para ser muy breve, que Cenicienta no era pobre. Bueno, sí, la madrastra la arruinó, pero Cenicienta era originalmente la hija del marido de la madrastra y tenían dinero. Solo que sí, después la madrastra la estafó, la arruinó y entonces quedó siendo Cenicienta pobre. Pero ciertamente es muy buen ejemplo. Em, a ver, Daniela Rincón, perdóname que te haya hecho esperar tanto. Tranquilo, profesor. Buenos días a todos. Buenos días. De verdad que bueno, estoy muy de acuerdo con la opinión de todos ustedes porque lo fantástico, al final de cuentas, a mi parecer, siempre
como todo lo que es ficcional, siempre va a estar apegado al humano. Si se dan cuenta, muchas de las obras literarias fantásticas vienen del miedo del hombre, de sus inseguridades hacia algo y también eh, hacia la curiosidad que tiene para poder las series donde las personas luchan contra el mal simplemente porque hacen contratos o buscan la manera de obtener algo. Como por ejemplo, no sé, en una película de terror podemos ver que si un demonio mata o asesina a un familiar de esta persona, la persona se va a ver vulnerable ante el demonio, ante la entidad maligna, y va a querer intercambiar algo para poder obtenerla. Entonces siempre estamos viendo esa, esa debilidad del hombre. Y yo digo que realmente a pesar de que sea muy fantástico, porque son cosas que uno dice no tienen explicación alguna, yo creo que es porque simplemente no hemos llegado a eso, lo que estaba explicando el profesor anteriormente. ¿Quién sabe si uno en el futuro podría experimentar algo así? Porque al final de cuentas, por ejemplo, todos tenemos miedo a la oscuridad, a lo maligno, a los espíritus, a esa vida más allá. Siempre tenemos esa incertidumbre de qué es lo que realmente será o no será. Sin embargo, Y, nosotros lo percibimos, podemos decir, uy, yo he sentido una vez cuando he estado sola que hay una presencia. sí, y Entonces, le no sé tenemos, si, y le tenemos miedo sí, precisamente porque no conocemos la explicación. exacto, no conocemos la explicación, entonces tenemos esa incertidumbre, pero sí tenemos esa conexión con el más allá, solamente que gracias a lo fantástico, que es lo que me encanta, uno puede tener una perspectiva de lo que podría ser. Y de verdad que eso es maravilloso, eso es maravilloso. Mm, También existen los cuentos maravillosos. Hay una clasificación, hay muchas clasificaciones, ¿no? Existe lo fantástico, lo maravilloso, lo excepcional, etcétera, ¿no? Y hay especialistas en hacer las diferenciaciones. Mateus. Sí, mientras estaba hablando mi compañera Daniela, me hizo reflexionar sobre eso. Y estoy de acuerdo con lo que ella dice. Es decir, el ser humano de alguna manera No oigo, busca, no te oigo, Dameri. quizá no, lo que es una característica de la literatura. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ok, bueno, estaba comentando que estoy de acuerdo con la acotación de mi compañera Daniela, porque percibo esto de la literatura fantástica como esa expresión, porque es una expresión, pero no busca explicación a lo fantástico, sino como plasmar qué se siente, o sea, qué es lo que siente el ser humano, la persona que está escribiendo, o cómo expresar a través de palabras o explicar esa sensación o eso tan desconocido que está en todos, ¿verdad? Entonces, bueno, podrían resumirlo de esa manera, también es el medio por el que el ser humano puede plasmarlo. Precisamente no lo explica porque no puede explicarlo, pero sí puede plasmarlo. Entonces, si lo plasma, es como dice mi compañera, es que está allí, es que de alguna manera lo puede percibir. Porque si no pudiese percibirlo, no podría plasmarlo. Exactamente. Entonces, eso. Y de eso se trata el arte, de la expresión. El ser humano busca expresarse. Y bueno, ¿y qué va a expresar? Lo que siente, o lo que ve, o, o lo que piensa, todas esas cosas. Y bueno, lo fantástico estaría dentro de lo que percibe o lo que siente. Eh, Me gustan mucho esas opiniones, mucho, me gustan mucho esas opiniones que están dando. De repente, oyendo a Mateus, también cuando estaba hablando Salgado, pensé que les quería mostrar, pensé otra vez que les quería mostrar algún cuento fantástico y ya me vino a la mente cuál puede ser. No es exactamente el que quería, pero es el mismo autor
Creo que les leí algo de este autor el otro día. Sí, La venganza. Ay, estoy repitiendo autor. No me gusta mucho eso, pero como este autor es fantástico en los dos sentidos, es fantástico de que es muy bueno y fantástico en el sentido de lo misterioso, quiero leerles esto para que vean cuán cotidiano es esto de lo cual proviene una cosa misteriosa, un acontecimiento, un detallito misterioso que no logramos comprender. ¿Puedo leer? Sí, gracias. Muy bien. Tatuaje de Nodio Quintero. Cuando su prometido regresó del mar, él comienza así como diciendo su prometido, y uno dice, ¿prometido de quién? Bueno, ya vamos a entender, no hay necesidad de ponerse a describir en este momento, porque más tarde vamos a comprender quién es esa persona de la cual este señor que regresó del mar, está implícito que se había ido, es prometido. Cuando su prometido regresó del mar, se casaron. En su viaje a las Islas Orientales, el marido había aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda, y ante el asombro de su amada, puso en práctica sus habilidades, armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales. Perdón, armado de agujas, tinta china y colorantes vegetales, dibujó en el vientre de la mujer un hermoso, enigmático y afilado puñal. La felicidad de la pareja fue intensa y, como ocurre en estos casos, breve. En el cuerpo del hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este, y una tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió el ansiado viaje a la eternidad. En la soledad de su aposento, la mujer daba rienda suelta a su llanto y a ratos, como si en ello encontrase algún consuelo, se acariciaba el vientre adornado por el precioso puñal. El dolor fue intenso y también breve. El otro, hombre de tierra firme, comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron una cita. La noche convenida ella lo aguardó desnuda en la penumbra del cuarto. Y en el fragor del combate, el amante, recio e impetuoso, se le quedó muerto encima, atravesado por el puñal. Es un cuento del 2006, no creo. Esta es una recopilación del 2006, pero el cuento es anterior. ¿Qué tal? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que este hombre quedó atravesado por un tal puñal? ¿De dónde salió el puñal? ¿Me escucha? Del tatuaje que le hizo el prometido Sí, del a su tatuaje, claro. esposa. Pero uno se dice, Exacto. el tatuaje es un dibujo. No se puede mover Un de la... dibujo, correcto. Exacto. Es Puede ser decir, algo como una simbología Como una- implicada en ese tatuaje, o podríamos pensar, entrando en el área de lo sobrenatural, que sería como una suerte de maleficio. sí, Exacto, estoy de acuerdo con mi compañero. Porque sí, se puede todas relacionar esas tal cosas. vez, exacto, se puede relacionar como que, no, que realmente era un puñal, ok, y realmente el hombre murió de esa manera. Como también se puede relacionar que, bueno, que digamos que la mujer lo usó y bueno, él se enamoró y murió emocionalmente, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que se puede relacionar desde distintos panoramas. Bueno, si tenemos si confiamos en el narrador, y tenemos que confiar en el narrador porque el narrador es nuestros ojos dentro de la historia, este hombre murió de verdad. Y el puñal no era un puñal metafórico, un dibujo que estaba en el vientre de esa mujer. Vi un tatuaje que cualquier persona se pone en cualquier parte del cuerpo. Eh, pero es extraño, es misterioso. Ah, esto se va a acabar dentro de menos de un minuto. Es